días, Freddy, un gusto nuevamente estar en su canal, en su radio y a través de ella estar en contacto con la provincia de Loja y otros sectores aledaños a nuestra provincia. Doctor, perdóneme que quisiera entrar con una pregunta que debía haberle hecho al final, pero que quiero anticiparla. El tema porque lo presentaba como un ex coordinador del Partido Social Cristiano. El Partido Social Cristiano ha jugado un triste papel en esta coyuntura que estamos viviendo, las cartas que ha jugado el Partido Social Cristiano. Jugó, dicen, una buena carta apoyándolo al candidato y ganaron y todo eso. Pero luego de ahí está de a poco desvaneciéndose el Partido Social Cristiano, pulverizándose y como le decía, quizá jugando un triste papel para ayudar y sin ningún beneficio para la organización política. ¿Es cierto eso o no? A ver, Freddy, yo creo que hay que poner todo en contexto histórico y nacional. Al Partido Social Cristiano, como a cualquier otro partido político del Ecuador y como al Ecuador entero, no le va bien. A todos nos va mal, porque el Ecuador está mal, porque todas sus instituciones, o la mayoría, salvo excepciones, hemos cometido errores de todo lado. Esta es la suma, yo diría, casi para llegar a lo que se ha dicho hasta con cierta exageración al momento de la tormenta perfecta. En el Ecuador ya queda muy poco porque ocurra para llegar a niveles tan complejos como los de Nicaragua y Venezuela. Al Ecuador le ha ido mal, y cuando a un país le va mal y uno está dentro del Ecuador, por supuesto, nadie o casi nadie gana. El Partido Social Cristiano y Jaime Nebot han y hemos cometido errores muy grandes. Por ejemplo, para empezar con uno, hay un listado largo, pero yo diría que este apoyo sin condiciones al presidente Guillermo Lasso en campaña y luego su traición al otro día de haber ganado, para mí es la génesis de todo lo que está pasando hasta el día de hoy y que va a pasar en los siguientes días hasta yo diría, una resolución también dolorosa para el Ecuador, porque de nada, esto no gana el Ecuador, esto pierde el Ecuador. Uno cree que sacando un presidente o ejerciendo incluso un derecho constitucional como es el de censurar a un presidente, aparece por un lado como una victoria, pero no, yo creo que es una debacle, es un desastre para el Ecuador, porque detrás de eso no es que vienen buenos días, sino que vienen muy malos tiempos, porque no hay un liderazgo que lo pueda sustituir al presidente, que uno piense que por allí podría haber un camino. Así que, contestando por ahora su pregunta, Ajá. Freddy, yo diría que el partido ha cometido muchos errores, al igual que toda la clase política del Ecuador, porque se ha desconectado de su pueblo. Acababa de ver estadísticas y, y la aceptación en términos generales, podríamos ir, si usted quiere, un poco más en detalle, pero el porcentaje contra la Asamblea Nacional es de menos del 7%, contra el presidente es menos del 10% de apoyo, me refiero. Con los líderes políticos como el ex presidente Correa, el líder Jaime Nebot, o el señor Isa, o el señor Lazo, tienen más del 70% en contra. Entonces, todo eso a lo que nos lleva es a que los partidos y los líderes estén mal, las instituciones estén bastante mal, menos las Fuerzas Armadas, que se libra, yo diría, la policía también con su enconada batalla contra el terrorismo y el narcotráfico, también es una excepción, y la fiscalía también todavía es una excepción. Pero del resto de instituciones están con niveles de aceptación y de credibilidad realmente bajos. Entonces, la pregunta, mi estimado Freddy, a estas alturas es si lo que puede ocurrir en el Ecuador va a ayudar para que el Ecuador sea mejor, o nos vamos a ir para peor, porque siempre se puede caer, no nos olvidemos eso.
El Ecuador siempre puede ir para atrás, como ha pasado muchas veces en muchos países, ¿no? Entonces, yo creo que se puede conversar y muchas gentes tendrán ideas muy brillantes sobre qué hacer, pero tengo la impresión de que el ego de los líderes es tan grande que no alcanzan a ver las soluciones para el bien del pueblo ecuatoriano. Lo que alcanzan a ver es cómo ellos llegan al poder, que es otra cosa. Cómo llegan al poder, cómo se liberan de sus culpas, cómo acomodan a sus gentes y cómo controlan la economía, la política y el narcotráfico en algún caso que ocurre en el Ecuador. Me parece que estoy siendo parece un poco excesivo lo que estoy diciendo, pero créame que en los 44 años desde que regresó la democracia, desde que terminaron los gobiernos militares, que ya lo hemos visto tanto usted como yo más o menos de cerca lo que está ocurriendo en el Ecuador, debe ser este periodo el más aciago, el más negro, el que más nubarrones tiene sobre el territorio ecuatoriano. Doctor, ¿por qué dijo que estamos a punto de parecernos a Venezuela, Nicaragua, cuando gobierna la plutocracia? Es decir, la extrema derecha. Deberíamos estar consolidados, deberíamos estar afianzados, deberíamos estar seguros. No obstante, es verdad lo que usted dice. Es como un fenómeno político. ¿Quién podría creer que el mayor opositor que tenga este gobierno sea otro hombre de derecha como Nebot, ¿no? Que de todas maneras ha ejercido un liderazgo a través del tiempo? Entonces, ¿quién podría creerle que el hombre de derecha se alía con los hombres de izquierda para combatir a otro hombre de la derecha? Eso nunca se ha visto tampoco, creo yo. No sé, usted conoce un poco más la historia porque la ha estudiado mejor. Usted la conoce más, Freddy, pero mire, uno lo que puede hacer a estas alturas es recoger, primero ver lo que está pasando, oír lo que están diciendo y recoger los criterios de las gentes que están o estamos un poco más revisando con más tiempo estos temas. A mí me parece que hay que rebasar lo que ocurre en el ámbito nacional para entender mejor las cosas. El Foro de Sao Paulo, aquel que lo conforman este rato, yo diría presidentes de la talla enorme, casi de un continente como es Brasil, la señora Kirchner, que es la que realmente gobierna en Argentina, y a la que acaba de ayudar a la señora Duarte para que salga de la embajada. Y usted siga por los países, ¿no? Siga México, por Venezuela y el impulso enorme que el señor Maduro, que dice que está mejorando su economía, Bolivia. está ya vendiendo petróleo en los Estados Unidos, ¿no? Colombia con el señor Petro, perdónenme, los colombianos, pero habla como Cantinflas, entonces no se le entiende nada y allí detrás de eso cualquier cosa puede ocurrir. Y así vamos, yo diría de país en país y ahora se han vuelto a reunir, todos sabemos eso, Freddy, en Argentina, y nace nuevamente este concepto ya absolutamente cerrado de la moneda latinoamericana. Mire, yo diría que siempre hemos visto que lo mejor que ha ocurrido en el Ecuador en los últimos, yo diría 25 años, ha sido la moneda, que es la que nos ha dado estabilidad, nos ha dado un ingreso básico razonable para los que tienen trabajo, obviamente, y ha permitido cierto dinamismo en la economía, un buen dinamismo en la economía nacional. Eso es lo que quieren destruir, o sea, quieren destruir lo mejor que tenemos. Es como, es como destruir en el oro las bananeras o las camaroneras y destruir en Loja la Casa de la Cultura. O sea, lo mejor que tenemos, destruirlo. Eso lleva a ese otro camino, a esa otra realidad, pero porque se están reuniendo, están hablando. Y esos Negociando. lazos y estrategias de lo que ocurre en otro lado, obviamente se ven en la Asamblea Nacional, se ven, y usted puede tener y podemos tener explicaciones por qué han salido todos los que estaban presos de la época del correísmo, salvo el señor Pareja, porque decidió hablar, entonces él se quedó preso. Todo esto no es al azar.
Esto es parte de un tinglado, de una estrategia, de una fórmula que va buscando el fortalecimiento, yo diría, de alguien que fue fuerte y que hizo cambios en algún lado podrían ser interesantes, pero que yo diría dañó al Ecuador. Dañó al Ecuador en sus estructuras morales, en sus estructuras de estrategia económica, de desarrollo internacional. Realmente somos un caso de estudio el Ecuador en ese tema. El presidente Moreno siguió haciendo lo mismo, y ahí lo vemos que está enjuiciado y que no quiere venir al Ecuador a presentarse. Entonces, estamos desde el 2007, ya son que son 7, 17, son 14 años de este asunto que no termina y que no se arregla. El presidente Lazo lastimosamente fue un rehén de esas circunstancias. Y como usted sabe, como todos sabemos, yo diría cometió tres errores enormes. Esto que ya mencioné, de separarse al otro día del partido que lo apoyó. En segundo lugar, dejó a todos los correístas, digamos, en la burocracia, trabajó con ellos, o sea, con sus, no sé si Puntales. enemigos, pero contrarios Ujú. políticos. Eh, Nombró un gabinete de tercer nivel, créame, eso yo creo que es importante analizarlo, Freddy, ¿Por porque qué cree que lo hizo, el doctor? nivel. Doctor, ¿por qué cree que hizo todo eh, esa estructura de gobierno? ¿Por qué cree que la armó así? Porque uno cree que son personas inteligentes. Uno dice, no, un hombre como estos que llegan al poder, que son dueños de banco, que saben el manejo de las grandes empresas, saben lo que hacen. Uno apuesta a que saben lo que hacen. ¿Por qué cree que hizo eso? A ver, son dos cosas totalmente diferentes, Freddy. Una cosa es administrar un banco, por grande o mediano o internacional que sea. Esa es una habilidad, no es una habilidad sencilla, yo diría que no es una habilidad extraordinaria, es recoger plata para prestar plata y tener bien Ujú. guardados los recursos invertidos con mayores ingresos para poderles dar una determinada utilidad a sus accionistas y servicios a sus clientes. O sea, eso no es nada extraordinario, es una buena administración. Eh, el Estado es otra cosa. Yo creo que allí hay que ser administrador y genio, no solamente administrador, sino también genio, Estadista. eh, por un lado. Por otro lado, yo diría que el presidente Lazo, o como todos, hay dos tipos de inteligencia. La una, la que le ayuda a usted a sacar una fórmula matemática, digamos, ¿no es cierto? Un algoritmo complejo, y la otra es una inteligencia emocional, que es cómo se maneja usted en una situación compleja como la de este país, que creo que gobernar el Ecuador es más difícil que gobernar Suiza o que gobernar Alemania, Obviamente. porque aquí intervienen una cantidad de hechos totalmente más complejos, más difíciles. Y el presidente no tuvo esa grandeza, no tuvo la grandeza de una inteligencia emocional O la que le. interesa, o la interesa también, la Claro, mire, interesa. además no nos olvidemos que los presidentes, igual que todos nosotros, son seres humanos y en el caso de los políticos y de los presidentes con un ego enorme. Ese ego los devora y creen que todo lo van a poder y a la final vemos que a los 22 meses ha podido muy poco. Lo único que se puede rescatar hasta acá, Freddy, el plan de vacunación, que era un plan, yo diría, bien diseñado, traído del exterior en sus estrategias fundamentales, con un buen equipo, y salió bien la cosa, salió bien. Luego, el equilibrio y el mejoramiento de la balanza de las cuentas fiscales también es un logro del Ecuador. A ver, en definitiva, en términos muy ciudadanos y normales, es haber eliminado el sobregiro del Estado. Eso es interesante, haber eliminado el sobregiro y haber acomodado la deuda externa de mejor manera. También es un logro. Eh, y del resto, yo diría, el tema político es un desastre porque se peleó con todos los líderes políticos del Ecuador y eso no se hace, no se hace, porque en este país tenemos una asamblea totalmente fragmentada, tenemos instituciones que están allí, tenemos liderazgos, mire el liderazgo de Loja, el liderazgo de Manabí, son, yo diría,
acomodos dependiendo de quién sugiere, del amigo que me lo presenta. No hay estrategia en absoluto para nada, ¿no? No existe. La suma de todos esos errores, yo diría, lo llevan al presidente Lazo, que entró bien, creo que sobre el 70% de aceptación, Exactamente. a un promedio del 7% que está actualmente. Y claro, se ve que en lo personal, dentro de sus condiciones actuales, de no poder caminar bien, de tener complicaciones y los COVIDs que llegan cada momento, pero se traslada, por lo menos hace el acto protocolario de estar presente con las víctimas de todo tipo, desde los policías que los matan hasta las gentes que las entierra el talud. Entonces, yo diría que le sobrepasó. Para mí él se quedó chico, muy chico, no solamente por él, sino frente a las circunstancias que él mismo creó, se quedó pequeño para el reto, para el cargo, la dificultad que significa gobernar un país muy complejo. Doctor, ¿por qué no me permite regresar al tema de la moneda? Ese es un tema que es escalofriante para las personas, sobre todo, pero para cualquier persona no significaría nada, para cualquier ciudadano de otro país, excepto para los ecuatorianos. Nosotros nos manejamos con el dólar. ¿Qué significa esto de la moneda latinoamericana? Es inminente, pero eso dependerá del gobierno que venga al Ecuador. Hasta ahora se salva el Ecuador y Uruguay, me parece, de todo este foro de Sao Paulo, de este manejo izquierdoso que recorre la América Latina, que la va empobreciendo en todo lugar donde llega, donde topa. Y las personas, por más fanáticas que sean a alguna tendencia política, tienen que entender. Venezuela es eso, ¿no? Venezuela es eso, Nicaragua es eso, Cuba es eso, Bolivia. Bolivia está en dificultades, doctor, en enormes dificultades económicas. Que va a estallar algún rato a niveles nunca jamás vistos en Bolivia. Todo lo que manejaba Evo, lo que se decía que era un buen administrador, todo había sido un espejismo lo que hacía Evo. Pero ¿cuál es el peligro? ¿Cuál es el peligro, doctor, de la implementación o de regresar nosotros los ecuatorianos a una moneda latinoamericana? A ver, Freddy, sí, está muy bien la pregunta porque yo diría, es el fenómeno grande. Eh, Mire, desde antes de la Segunda Guerra Mundial, pero sobre todo desde la Segunda Guerra Mundial, se consolidó, se consolidaron varias fuerzas en el mundo, se reordenó el mundo. Y uno de los elementos de la victoria que la trajo Estados Unidos con los aliados fue tener una moneda mundial, prácticamente mundial, como es el dólar. Después de esos, que son 70 años ya, 80 años, han surgido otras economías como la China, ¿no? Y están, yo diría, compitiendo poco a poco y con gran fortaleza para distribuirse mejor el mercado financiero del mundo, ya no solamente para transar con una moneda, sino con otras. Un sueño de perros, como creo diría algún político antiguo, es que Latinoamérica tenga esta moneda del sucre o algo parecido al nombre de Bolívar, un presidente, ¿no? Bolívar, Bolívar, Eh, Sucre, claro. ¿Con qué objeto? El objeto es una lucha para ellos todavía están con el discurso de Fidel Castro, del imperio. El imperio es el causante de todos los males que ellos tienen en su vida, de lo que no comen, de lo que comen, de lo que no crecen, de lo que no piensan, de todo hay que echarle la culpa a alguien. La culpa le echan a los Estados Unidos, entre otras cosas, por tener un dólar que los agobia, según ellos. Para los ecuatorianos, para los 18 millones de ecuatorianos, el dólar nos alivia, pero la lucha de ellos es de carácter, digamos, continental. Y eso es lo que quieren. Ellos quieren tener una moneda, digamos que se llame sucre o como sea, que sustituya al dólar.
y poder hacer el comercio internacional con esta nueva moneda. Para mí es una cosa absurda porque eso no va a pasar, pero ellos igual tienen que tener, no se olvide, un caballo de batalla, tienen que estar montados en un potro que les permita cabalgar por Latinoamérica, como dice alguna de las canciones que les gusta cantar. ¿No? Yo creo que ese es el sueño, esa es la utopía que ellos tienen, ¿no? Y no importa si le guste o no le guste al pueblo, eso es lo que busca. Entonces, frente a eso se tejen quién falta en ese mapa, en esa armazón de países latinoamericanos, qué país es el más cotizado o clave para que pueda seguir adelante. Y el Ecuador, siendo un país pequeño, es un país importantísimo. Seguramente la ubicación del Ecuador en Latinoamérica es la ubicación que tiene el corazón en el cuerpo humano. Eh, entonces, frente a todo el tema de haber sido exitosos estos 25 años, ya 26 de la dolarización, perdón, 23 años, vamos para 24 de la dolarización, eso yo creo que es algo que les molesta enormemente. Y además se convirtió ya el Ecuador en el principal país de paso, procesamiento, negociación, inversión, control del narcotráfico. Entonces, frente a todo esto, el Ecuador no es un país pequeño. Seguramente estamos en tamaño como Uruguay, pero tenemos una posición geográfica muchísimo más estratégica que Uruguay. Eh, Tomado el Ecuador por esta organización internacional, obviamente vamos a llegar a los niveles, por eso decía, de Nicaragua, de Venezuela y de Cuba, obviamente ya muchos años atrás, eh, que haría que este movimiento del siglo XXI, este movimiento del Foro de Sao Paulo, este movimiento de los 4 o 5 líderes que los vemos allí, que están bastante desdibujados a nivel mundial, pero que algunos en el Ecuador todavía lamentablemente creen que esa es una realidad y eso es lo que más me apena, Freddy. Me Obvio, apena sí. muchísimo, por ejemplo, ver que la juventud, o sea, gente de menos, digamos, de 35 años, no alcance a mirar históricamente lo que vivió el Ecuador. Seguramente porque cuando hubo la dolarización ellos tenían 4 años, 5 años, 7 años y no sabían nada, eran unos niños. Entonces no alcanzan a mirar lo que se puede vivir en un país cuando no se tiene libertad, como era en la época de las dictaduras, o no se tiene una moneda fuerte como la tenemos ahora y antes la teníamos con una inflación que nos rebasaba el 100% y que de un mes a otro pasábamos a tener la mitad de los ingresos. Y los jóvenes no entienden mucho eso, no han vivido eso. Ellos ya nacieron o vivieron por lo menos la parte de sus vidas conscientes, vivieron con el dólar y por lo tanto creen que eso es como el aire, que es cuestión de respirar y está ahí. Están equivocados, están muy equivocados. Yo creo que una de las lecciones fundamentales a los jóvenes del Ecuador sería mostrarles el pasado del Ecuador. Y no tan anterior, el pasado de sus padres, digamos, de los últimos 50 años para que se den cuenta lo que el Ecuador ha vivido, lo que el Ecuador ha tenido que sufrir y lo que el Ecuador puede llegar a sufrir en el futuro muchísimo más, de manera muchísimo más complicada que la antigua, que la anterior. Doctor, no, extraordinaria esta clase de historia que hace falta leer la historia, conocer la historia. Es cierto, el pasado de repente es invulnerable. Ojalá que así sea para la dolarización, que nunca más volvamos a tener esa inestabilidad de la que usted habla y que fue terrorífica. Doctor, voy a quedarle debiendo yo porque le quería pedir su opinión respecto al juicio político, pero faltan horas y a lo mejor con usted podríamos hablar cuando esto haya pasado. No sé, y a menos que usted igual lo quiera decir rapidísimo, pero yo quería aprovechar su oportunidad para preguntarle algo en cuya materia usted es un experto, especialista en la materia de la seguridad social. Lo que está pasando en Francia,
¿Qué significa eso? ¿Qué puede pasar en el Ecuador con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que siempre se habla, está quebrado, y sin embargo no lo vemos sucumbir a su absoluta destrucción? Pero lo que pasa en Francia, ¿tiene usted alguna relación, alguna explicación que podríamos asociar con el Ecuador? A ver, gracias, mi estimado Freddy. Mire, rápidamente, sobre lo primero, yo pienso que al Ecuador le haría bien cambiar de presidente. Y no le digo por malestar personal ni político del Partido Social Cristiano que nos traicionó al segundo día. No, 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 porque el Ecuador llegó como a taponarse con él. No tiene salidas, no tiene salidas. No, esta es la tormenta perfecta. Yo creo que un aporte enorme que haría el presidente Lazo es renunciar, es renunciar. O simplemente, como ya dijo el ministro de Gobierno el día de ayer, allanarse a lo que la Corte Constitucional, la Comisión de Fiscalización y la Asamblea Nacional digan y despedirse. Y tener en el Ecuador un presidente interino de un tamaño grande, seguramente, quizá, no sé si lo haya como Clemente Yerobo Indaburo, que llame a un acuerdo nacional donde todas las fuerzas principales políticas, sociales y empresariales del Ecuador puedan definir una nueva carta constitucional. Eso me encantaría para el Ecuador, porque mire, estos países nuestros tienen que reinventarse cada vez que no haya cómo seguir adelante. Es lo que nos pasa personalmente. Si usted sigue un negocio, un Un trabajo, patrón, una claro. actividad, una profesión, y no le va bien, ¿qué hace? Cambia, pues, ¿no? Cambia. Cambia y se va por al lado, recoge nuevos conocimientos. Un país debe hacerlo eso con muchísimo más flexibilidad y no tener que bancarse, como dicen los argentinos, 4 años con alguien que ya no hace nada, porque las condiciones no están creadas para que siga haciendo algo, sino siempre será complicado. Vendrán los indígenas a las calles, en Loja no se sufre mucho eso, pero aquí la ciudad se incendia, No como se lo que ocurrió sufre, hace no, ya dos claro que veces sufrimos. en el pasado. Con relación a lo segundo, Freddy, eh, el presidente Macron en Francia se dio cuenta, no creyó que la reacción iba a ser tan grande. ¿Y qué es lo que pasa? Los jóvenes, otra vez me voto contra los jóvenes, que me perdonen los jóvenes, Están creen de que dormidos todo este rato. es regalado, ¿no? Que la vida es regalada, que el Estado les va a regalar. Yo no sé de dónde salió esto en los últimos 30 años, la idea de que las cosas vienen gratis. Entonces, él hace una fórmula, un cálculo elemental. Si tanto han ahorrado y tanto estamos viviendo, ahora estamos viviendo bastante, ¿no? Y en Loja vivimos bastante, Mm, pero en el mundo entero vivimos bastante estamos también. cerca de Vilcabamba, ese es el Eso problema. significa más pensiones. Y si eso no alcanza, el fondo no alcanza, hay que hacer tres cosas. Una, incrementar la edad de la jubilación. Ellos la aumentaban de 62 a 64. En el Ecuador quieren aumentarle de 60 progresivamente hasta 65, seguramente a través de incrementos anuales. Esa es la una fórmula porque usted retrasa el tiempo de pago De de beneficios, los claro. aportes y como el promedio de vida, digamos, en el Ecuador es 77, 78 años, ya no habría que pagarles, digamos, 15 años de pensiones, sino 10 o 12 años. Es lo que el señor Augusto de la Torre y esa comisión que, créame, aprovecho para decir, ninguno de ellos sabe nada de seguro, salvo el señor de la Torre que sabe de economía y matemáticas, pero justamente pusieron a miembros que no sabían para que solamente sea la voz de él la que esté en el proyecto de ley. Bueno, segundo, otra fórmula de solucionar el problema del seguro es quitando beneficios. Entonces usted quita el beneficio del seguro social campesino, quita el seguro del desempleo, quita el seguro, reduce el seguro de salud. Entonces ahí sí puede armar un fondo de pensiones que le asegure que las pensiones se van a pagar hasta que uno viva, ¿no? Y tercero, reducir. Imagínense, en la época del expresidente Correa se subió de 7,000 empleados que teníamos en nuestro tiempo. Yo estuve allí cerca de 5 años en el consejo directivo, sobrepasa los 30,000.
Entonces la pregunta es, ¿qué hacen 23,000 personas más metidas ahí? Seguramente en el campo médico se justifique, pero ¿qué hace revisando? Cada vez las computadoras hacen más que la persona. Deberían haber disminuido en el ámbito financiero y en el ámbito Exacto. administrativo, aumentaron. Todo eso hay que hacerlo. Yo creo que en el Ecuador va a pasar lo mismo que en Francia. Si hay un planteamiento de esa ley, primero que los asambleístas, cualquiera que sean estos que pueden irse ya muy pronto o los próximos, no van a dejar que pase una ley de esa naturaleza. Y segundo, ellos también saldrán a la calle, los afectados, los más próximamente afectados, los que tengan 55, 58, 60, van a salir a las calles y se van a hacer ver. Doctor, infinitamente agradecido.